Orgánico significa básicamente que sale de la gente, ¿no? Que es algo, digamos, no es lo pago, no es aquello que se da de manera paga, de manera planificada, o sea, que hace o dice cosas que después la gente se encarga de hacerlas rodar, sí, digamos. De hacerlas rodar. Que no está el algoritmo detrás. Totalmente, exactamente. Pero de todas maneras, Guillermo, creo que esto, digamos, tanto lo que es la conversación en las redes como el análisis de las campañas en sí, el impacto que tiene un paraguas mucho mayor, que si bien tiene que ver con esto que vos me decís, ¿dónde está, por dónde pasa hoy la agenda? Pasa por las redes, pasa por los medios tradicionales, y que en realidad tiene que ver con cuáles son las coordenadas que se están plebiscitando, digamos. Es importante saber cuáles son los ejes de discusión que tiene hoy la sociedad, porque y cómo encajan estas campañas dentro de estos ejes de discusión. Recién mencionaste algo, no quiero que pase de largo, sí. Después profundizamos esto que acaba de decir. El que tiene TikTok sabía que Milei iba a ganar. Yo no tengo TikTok. ¿Pero qué hay otro mundo en TikTok? ¿Pasan otras cosas? Pasan otras cosas en TikTok, sí, pasan otras cosas. De hecho, a ver, lo voy a hacer... Políticamente hablando me refiero, porque entiendo que es una red muy para los adolescentes, los jóvenes. Sí, muy para los adolescentes, y en esto en TikTok, digamos, sobre todo en el segmento adolescente, sin caer en este análisis simplista de que los que lo votaron a Milei son los adolescentes, porque, digamos, ya está comprobado que ha atravesado distintos segmentos, pero particularmente en lo que tiene que ver con el segmento de jóvenes pasaba esto, digamos, sin ser uno autorreferencial, pasó en mi familia que la discusión era esta con nuestros hijos, que nos adelantaban que era quien iba a ganar, y nosotros con las encuestas en mano decimos, esto no puede pasar, ¿no? Entonces... Lo que veo yo es el rebote de lo que pasa en TikTok, porque es inevitable. Y no parece mejorarla la política, parece banalizarla, ponerla en un plano de superficialidad. ¿Eso es bueno, es malo? Porque ahí está la tensión. Lo que conviene hacer con lo que debe hacerse. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que el propio hartazgo de la política hace que uno no pueda profundizar, ¿no? Sobre algunos temas. De hecho, digamos, el bajo nivel de participación que hubo en las distintas elecciones, incluso provinciales o municipales, bueno, te muestra esto. Entonces pareciera que, bueno, la política entendida más desde un lado más de espectacularidad, claro, o más atractiva, empieza a... ¿Es un divertimento? No, por supuesto que no, pero en esto es nuevamente lo que yo te digo, poder entender por dónde está hoy, por dónde pasa hoy la mayoría social, y cómo hacen los candidatos y los equipos técnicos para poder de alguna manera sintonizar con esta mayoría social, ¿no? Y pareciera que en las redes es de alguna manera un medio donde se logra sintonizar, porque las conversaciones que se logran son mucho más genuinas, son mucho más horizontales, y bueno, pareciera, y obviamente que las redes, el propio formato de las redes hace que uno no pueda profundizar. Digo, pero uno tiene que tener un formato. ¿El político no pierde autenticidad en las redes? No se, por ejemplo, no se lo somete a hacer cosas que no están en su naturaleza. Cito dos. Patricia Bullrich haciendo chistes. Yo creo que hoy todos los formatos pierden autenticidad. Uno lo pudo ver en el propio debate, Guillermo, en donde, digamos, todos los candidatos, vamos a hablar de los 5 candidatos, se notaba que todo lo que decían estaba bastante estructurado, nadie se salía de su libreto, digo, se pierde autenticidad, incluso escrito, digo, hoy se pierde esa autenticidad, bueno, con el riesgo quizás o evitar el riesgo de perder algo, ¿no? O sea, y aparte la propia autenticidad se pierde porque hoy, con la propia, digamos, visibilidad que te dan las redes, muchos tienen ese temor de una sola palabra, un solo término que queda fuera de lugar, muchas veces se termina viralizando, ¿no? Entonces, también hay una campaña en general que está... esto haciendo excepción en el caso de Milei, ¿no? Que creo que rompió, digamos, lo que un asesor diría que es todo lo que es políticamente incorrecto, lo hizo.
y lo que un asesor diría que es lo que resta, bueno, en este caso lo hizo, y lo llamativo es que sintonizó con una parte del electorado. Por eso en esto yo te digo que también es muy importante en este impacto que tienen las campañas a través de cualquier medio, sean los medios tradicionales o sean las redes, poder entender cuáles son las coordenadas que se están plebiscitando, ¿no? Y en estas coordenadas, o sea, decir cuáles son los ejes de discusión por los que hoy pasa la sociedad. Y pareciera que esos ejes de discusión se han cambiado. Digamos, esto con el diario El Lunes, ¿sí? Después de las PASO. Entonces, si uno piensa en estos ejes de discusión, en un cuadrante, tenemos el típico eje que es la continuidad o el cambio, digamos, en cualquier elección. Uno que hace, elige o está del lado de un candidato que representa el oficialismo, que en este caso esa continuidad es un poco desdibujada, ¿no? En el caso hoy de Massa, y del otro lado el cambio. Pero lo que logró en este caso Javier Milei es instalar una nueva coordenada, que es la casta no casta. Estas coordenadas saltaron en las cualitativas, sobre todo después de las PASO. Entonces tenemos un cuadrante, ¿sí? Un escenario, digamos, donde los ejes de discusión, donde antes era la grieta, y era el kirchnerismo y el antikirchnerismo, hoy pareciera que está en la continuidad y el cambio, por un lado, y que el otro eje es la casta no casta. Entonces, lo que logró es decir, todo lo que está dentro de la política, y digamos, traspasó la grieta, junto a todos los que estaban del lado de la grieta, kirchnerista, antikirchnerista, y todo lo que tenga que ver con la política está de un lado, y todo lo que no tenga que ver con la política está del otro. Por eso logró polarizar también como Massa, y en el medio hay una Patricia Bullrich que, digamos, que le cuesta encontrar el tono de campaña y que le cuesta poder polarizar en esta campaña, ¿sí? La cuestión del concepto casta anticasta, al último, algunos de los referentes principales de a la libertad retrocede. Dicen, bueno, casta es lo que nosotros decidimos que sea casta. ¿Y cómo es eso? O sea, casta, hasta ayer Barrio Nuevo no era casta, hoy era casta, hoy que está con nosotros no es casta. ¿Cómo es esa lógica? El término de la casta... ¿A quién le hablan? A gente que, bueno, si vos me decís que no es casta, no es casta. Y si... El segmento al que él le habla primero es el segmento menos politizado de todo. Entonces el hecho de que lleve o no lleve a alguien de la casta no le importa, porque en realidad es un segmento que no está tan politizado. Entonces ahí no pierde, por lo menos lo que se ve, digamos, en todas las investigaciones. Sobre todo te estoy hablando de lo que son los grupos focales, ¿sí? Sí. Ahora, de todas maneras, lo que es casta o anticasta, digamos, nosotros lo vemos en los términos de ejes de discusión, o sea, cuál es el campo de juego en el que hoy está sentada la opinión pública, pero no son términos de él. Son términos aludiendo, digamos, a su terminología, no son términos en los que los propios votantes de Milei habla o sostiene que votan a Milei porque son parte de la no casta. No, lo votan por otros argumentos, no por ese término. Con esto quiero decir que no es un término que está internalizado en los propios seguidores de Milei. ¿Cómo está con nosotros en el cara a cara una analista, asesora en comunicación política? ¿Cómo impacta en la economía? Porque vos me decís que Milei le habla básicamente al sector social menos politizado, sí, que tiene en su vida muy poca agenda política, que no está pensando en la política. Pero sin embargo la política incide sobre sus vidas, en todos los planos, en lo económico básicamente. ¿Y cómo se explica que aquellos a los que se le está anunciando que van a perder lo poco que tienen, todavía confíen en la persona que les dice eso? Porque no procesan lo que dice, porque no creen que lo vaya a hacer. ¿Qué opera ahí? Porque a diferencia de otras campañas, lo digo periodísticamente, no como experto en comunicación ni en política, digo periodísticamente, está un candidato que le está diciendo qué va a hacer, está diciendo qué daño va a hacer. No como otros candidatos, antes encubrían, buscaban los votos seduciendo con propuestas esperanzadoras que después no cumplían, básicamente. En este caso, lo diferente es que les está diciendo, bueno, les voy a hacer daño.
Vengo a romper todo. Sin embargo, pareciera que ese mensaje no cataliza, no baja. No, nuevamente, Guillermo, el segmento sobre todo que sintoniza, en este caso con Javier Milei, es un segmento que de alguna manera está desencantado, pero que además tiene esperanza en este candidato. Entonces, nuevamente, más allá, digamos, de la... porque no lo escucha, entonces, tiene esperanza, porque le va a sacar las ayudas, va a ser más caro los servicios. Lo que pasa es que él propone esta consigna que tiene que ver con esto, con venir a romper todo. Y parte de romper todo, para esta mayoría que nuevamente decimos, bueno, veamos dónde están este campo de juego, por dónde pasan los ejes de discusión de la gente, y pareciera que hubo, por lo menos eso fue lo que se demostró en las PASO, un 30% que sintoniza con este tono de campaña, que es, ¿quién es parte del cambio? ¿Quién representa el cambio? ¿Y el cambio alcanza o quieren venir a romper todo? Obviamente que ahora hay que ver ahora qué es lo que pasa el día domingo. Pero claramente, de lo que se dieron cuenta los equipos de campaña, que este tono de campaña y estas consignas de referencia dominante le dieron resultado. A mí me parece, por ejemplo, muy interesante en esto, fíjate que en las campañas siempre se plantean dicotomías, ¿no? Siempre hay dicotomías, analizando las tres campañas principales. Y en este caso, digamos, el candidato de la Libertad Avanza siguió en esta dicotomía de la casta, no casta. Patricia Bullrich, que es en donde trató de hacer un cambio de lo que fue las PASO ahora durante esta campaña. Y trabajó con otra dicotomía en campaña, que si vos lo ves en los spots, es lo que es el orden y el caos, ¿sí? En donde el orden es, digamos, ella, y el caos es, por un lado tenés el caos político, que es Milei, y el caos económico, que es Massa. Y fíjate que... ¿Por qué pareciera que no estar cómoda en la campaña Patricia Bullrich? Creo que porque no ha encontrado el tono. No ha encontrado el tono de campaña, y porque nuevamente en esta, si bien en los resultados, digamos, se ven un tripartito, por decirlo de alguna manera, no ha logrado encontrar el tono de campaña, y hay un intento de polarización entre Massa y Milei, que lo ganan en el debate, lo vuelven a ganar ahora en la discusión en estas últimas semanas en los medios, cuando Milei habla de la devaluación del peso. Lo vuelve a encontrar Massa con el tema, no Massa, sino que intenta ahí Patricia Bullrich hablar y meter de nuevo el tema de lo de la corrupción. Digamos que no es un tema menor, intenta calar en la agenda con ese tema para poder polarizar con Massa, pero pareciera que el tema pasa y la polarización sigue estando entre Milei y Massa, porque bueno, en definitiva, cuando yo te hablo de estas coordenadas, hasta visualmente, cuando la gente lo ubica, te ubica Massa en un cuadrante que es la continuidad y la casta. Esto a través de los resultados que salen, digamos, de las distintas investigaciones de Focus Group, Guillermo, ¿no? Entonces, visualmente se encuentra en un cuadro antagónico Milei, ¿no? Donde tenés al de Massa, donde tenés a Massa en la continuidad, entre comillas, ¿no? ¿Eso no lo beneficia a Massa? Claro que lo beneficia, y lo va a beneficiar más en el balotaje. Lo va a beneficiar mucho más en el balotaje, en el caso de que Milei no gane en primera vuelta y haya una posibilidad. Se está hablando de que la posibilidad del balotaje, a partir de las encuestas, que ya sabemos que hoy, incluso no estamos hoy, la verdad que el tema de las encuestas creo que ha tenido hasta poco espacio en los medios, ¿no? Ya casi nadie se anima hoy a
dar encuestas o adelantar algunos pronósticos. Pero... Y que algunos encuestadores han entregado sus convicciones, por no decir otra cosa, ¿no? Sí, creo que hay de todo, ¿no? Sí, hay de todo. Pero hay de todo, y también es una metodología que... Ahí, sí, porque también es una metodología donde evidentemente, digamos, por las grandes distancias se está recurriendo no a la presencial, entonces hay algunos márgenes de error, y además porque la propia opinión pública hay algunos temas electorales que los procesa, digamos, mucho más lento de lo que una encuesta puede reflejar. Paola, para finalizar, ¿la conversación en las redes tiene un claro ganador en la campaña? Porque las redes también están ligadas con las empatías. Uno está en los grupos donde se referencia. Yo sigo las páginas de la gente que me interesa leer, no de los que no me interesa leer. Y a su vez me retroalimento, digamos, termina uno estando en el propio clima. Así que me cuesta trabajo, no me consagro al poder de la red, porque yo me doy cuenta de eso, que las referencias, si vos pones algo que te gusta, a los 2 segundos te aparecen las publicaciones. La burbuja. Sí. Exactamente. Entonces, ¿tienen un peso específico esas conversaciones? ¿Se puede observar la globalidad? Esta idea, a mí nunca había pasado que ahora se juzgaba el resultado de un debate por las cosas que se buscaban en Google. ¿Y qué tiene que ver las cosas que se buscaban en Google? Lo que pasa que yo más bien pondría la mira al revés. Si te fueron a buscar a Google porque te consideran un ignoto. ¿Y de qué habla? Bueno, pero no sé si son variables que hay que tenerlas como referencia. Entiendo lo que quedó claro en las PASO, y esa fue una, digamos, de las de los resultados que arrojó la conversación en las redes, que lo que se hablaba y el tema del que se hablaba, que era de Milei, quedó claramente reflejado después en los resultados electorales. Yo hoy no tengo número, me hubiera gustado, capaz hubiera sido interesante traer números sobre las conversaciones específicas de lo que son las redes, sobre todo a nivel, digamos, nacional. Claramente en el campo de las redes, ¿las conversaciones son las tendencias o otra, no, nada que ver? Son las tendencias, pero también son claro, lo que pasa que también son los segmentos, ¿no? Hay segmentos que de esa manera, hay segmentos donde tienen mucha más actividad dentro de las redes. Pero hoy lo que te puedo decir es sin números, uno entra en esta especie de burbuja donde el propio algoritmo te va mostrando que eso es algo, yo digo, que rescato del debate, ¿no? Que por lo menos el debate lo que te hace es romper con esa burbuja en la que uno hoy está inmerso, tanto en los medios de comunicación como en las propias redes. Entonces te iguala. Pero incluso el debate, como vos decís, el debate no es tan importante en sí, sino cómo después se gana ese debate en la conversación en las redes. Y todos los equipos técnicos, Guillermo, están trabajando en eso. O sea, la edición, los memes, las conversaciones que se activan en las redes. La elección debió aprenderse con el macrismo. El macrismo, que tenía un manejo, entiendo yo, superador de las redes. Después, si vos no tenés gestión, si en la realidad ese manejo comunicacional no lo alimentás con la lógica política tradicional, perdés. Las redes lo que te ayuda es a instalar los temas. Bueno, ¿sí? Pero te ayuda a instalar los temas si después no tenés gestión? Vos podés ser un hábil instalador de temas, pero si después no resolvés problemas, no te reeligen. Eso le pasó a Macri. Creo que pasa con todos los gobiernos, ¿no? Creo que en realidad pasa con la mayoría de los gobiernos, donde en realidad la elección se está ganando en las redes y después se va perdiendo en la propia gestión. Y bueno, hoy lo podemos ver con el actual gobierno. También digo que ni el propio candidato del actual gobierno del oficialismo intenta despegarse de eso. Fíjate que Massa, el gobierno de Alberto Fernández, pero además Massa habla del pasado y habla de Tigre y habla del futuro, no habla del presente y habla del Alberto Fernández gobierno. No manejó la comunicación tampoco eficazmente. No, y menos. No tuvo un Marcos Peña creo que no manejó en ninguno de los aspectos, no solamente el comunicacional. Sí, por supuesto. Estamos hablando de este aspecto concreto. Sí. A diferencia del macrismo, que el macrismo manejaba muy bien las redes sociales. Muy bien. Marcos Peña tenía, se mencionaba, había un ejército de gente
bombardeándote todo el día en las redes sociales y te hicieron ver una gestión como positiva cuando no lo era. Pero llega un momento que esa ficción no se sostiene si no tenés buena gestión. El valor de las redes también está en esto, ¿no? En la horizontalidad que tienen las redes y la posibilidad de alguna manera de la democratización que puedan tener. Entonces, me parece que en esto también la percepción de la gente sobre determinados temas, bueno, también se puede volcar en las redes. Paola, ¿qué percibís como una asesora política de tantas campañas? ¿Qué olfateás? ¿Balotaje seguro o hay posibilidad de alguna sorpresa para el domingo? Después de las PASO, realmente uno no se anima a decir nada. No, a adelantar nada ni a pronosticar, incluso teniendo números, ¿no?, de encuestas, porque las encuestas siguen existiendo. Creo que va a ser muy difícil que Milei pueda ganar en primera vuelta. Creo que tiene su techo, sobre todo porque hay encuestas que indican que más de un 55% cree que una persona que es un miedo más que en sus propuestas a un tema personal y a la personalidad, entonces tiene un techo. Bueno, hablan de un desequilibrio, muchos lo entienden que es una persona que está desequilibrada emocionalmente, entonces eso tiene un techo. Sí, me animaría a decir que hay un balotaje, pero como te digo, hoy nadie sabe, después de los resultados de las PASO, cualquier cosa puede ser posible. Gracias, muy interesante, Paola. Para los que tenemos algunos años y que conseguimos la política y la queremos a la política, queremos la actividad política, queremos que mejore. Tengo mis dudas que las redes sociales le están ayudando. Me parece que la han deteriorado aún más, ¿no? Sobre todo, y vos lo debes padecer o advertir. Hay mucha gente que cree que hoy hacer política es sacarse una selfie y tener un community manager que lo siga a todos lados y le esté escribiendo cositas en las redes. O un sobrinity manager, que es peor. Un sobrinity. Que es lo peor que nos puede pasar. Claro, porque nunca te dice lo que querés escuchar. Claro. Porque efectivamente. Sí, que creo que han caído muchos en esa idea, ¿no? Que hacer política es ir a un barrio, sacarse 2 fotos y subirlo a las redes sociales y ya está. Y mirá cómo estoy haciendo política. Sí, ganar, la verdad que uno eso como consultor político lo sufre mucho y están más atentos quizás a los seguidores, traduciendo que la cantidad de seguidores es intención de votos, entonces eso se ha banalizado un montón. Cuando uno trata de primero, entender cuál es la estrategia y las propuestas que hay detrás, y bueno, y las redes no son un canal más como son otros para poder llegar, pero bueno, claramente sí. Hoy tienen un papel sumamente importante dentro de lo que es una campaña, y bueno, creo que en las PASO con un sabor amargo, en lo personal hemos aprendido eso, ¿no? Que las redes no pasen desapercibidas para el electorado. Quédate tranquila que en el periodismo pasa lo mismo. Algunos creen que porque tienen muchos me gusta, reproducciones, son exitosos periodísticamente, y después la realidad les termina dando un bofetón. Gracias, Paola, muy interesante. Bueno, la verdad, muy interesante. Gracias a vos por la tenemos que aprender estas cuestiones porque es necesario, es un componente nuevo y fuerte, que es nuevo. Digo, relativamente nuevo comparado a los años de historia de la política, pero muy fuerte y que debe ser analizado, no para sobredimensionarlo ni para subestimarlo, para ponerlo en su justa medida. Hoy no se puede estar en una sociedad si no estás en las redes. Ahora, sustituir la realidad por las redes tampoco es la solución a los problemas. Este es mi análisis de alguien que no sabe nada.